3. Santiago 1 del 13 al 18. El origen de la tentación. El origen de la tentación es nuestra propia lujuria interna. Dios es el autor de las pruebas, como en el caso de la prueba de Job, pero Él no es el autor de la tentación, como generalmente se entiende esa palabra. Dios no nos tienta para hacer el mal. Es nuestra propia naturaleza carnal y lujuria lo que nos induce a ser tentados. Sin embargo, las pruebas que sirven para purificarnos de nuestra naturaleza y deseos carnales y nos santifican, vienen del Señor. Santiago 1 del 13 al 14. Cuando alguno es tentado para hacer lo malo, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios nos examina y prueba, pero Él no nos tienta para hacer el mal. La palabra griega usada aquí para tentación significa tentado para hacer lo malo. Esto no viene de Dios, sino de los deseos lujuriosos y malignos del hombre. El pecado entró a la raza humana a través de Adán y Eva. Como hijos de Adán y Eva, todos hemos nacido con la misma naturaleza pecaminosa. Cuando nacemos de nuevo, el Señor pone dentro de nosotros la naturaleza divina, la naturaleza de Cristo. 2 de Corintios 5:17. Las tentaciones para hacer lo malo vienen del diablo, pero si no hubiese nada dentro de nosotros que deseara hacer lo malo, no responderíamos a esas tentaciones. Es desde adentro que nosotros elegimos responder a la tentación o decir no a la tentación. Por eso, la raíz del problema no es el diablo o las tentaciones, sino nuestra naturaleza pecaminosa que necesita ser dominada y transformada. No podemos culpar a Dios cuando somos tentados y nos rendimos al pecado. Debemos escoger no rendirnos al pecado por la gracia de Dios y elegir presentar nuestros cuerpos para justicia. Romanos 6:19. Cristo dijo en Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Satanás no tuvo ningún poder sobre Cristo, no tuvo ningún tipo de dominio sobre él, pues no había nada en Cristo que respondiera a las tentaciones de Satanás, como Cristo lo demostró cuando Satanás lo tentó en el desierto. Mateo 4 del 1 al 8. Debemos pedirle al Señor que nos purifique para que nada en nosotros desee el mal o pueda responder a la tentación. Solo piensa por un momento acerca de la terrible esclavitud del fumar. El poder de fumar no está en los cigarrillos, sino en el deseo de la persona de fumar. Lo mismo es con cada tentación. El poder de las tentaciones está dentro de nosotros. Las tentaciones solo revelan lo que está en nuestro interior. Nuestros deseos necesitan ser purificados para que no respondamos a las tentaciones. 1:15. Entonces la concupiscencia, después de ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. La Biblia de las Américas dice, después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. En el versículo 15 podemos ver la progresión del pecado. Primero, el pecado es concebido a través de la lujuria. La concepción es el primer paso. Luego la lujuria da a luz al pecado. Cuando el pecado llega a su madurez y se ha desarrollado en su totalidad, completando así el tercer paso, este trae la muerte. Dios le dijo a Adán y a Eva que si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos ciertamente morirían. Génesis 2:17. Satanás sembró semillas de duda en la mente de Eva acerca de si realmente morirían. Él le dijo a Eva, no moriréis. Génesis 3:4. Esta fue una mentira del foso del infierno. Adán y Eva sí murieron cuando pecaron. Ellos murieron espiritualmente. La oscuridad vino a sus almas y fueron cortados de la presencia del Señor. Este es el fruto del pecado. Cada vez que pecamos, nos estamos apartando del fluir de vida del Espíritu de Dios. El Señor es nuestra vida y separados de Él no podemos tener vida. El pecado siempre trae muerte espiritual, pero algunas veces también puede traer muerte física. Permítanme contarles una historia que espero imparta en sus corazones el temor de Dios y les haga caminar en sus caminos
todos los días de su vida. Hace muchos años fui el pastor adjunto de una iglesia en Francia. En esa iglesia había una dama que al ojo natural aparentaba ser muy espiritual. Su hijo era un pastor, y ella se levantaba temprano todas las mañanas, a las 4 en punto, para orar. Ella parecía ser la perfecta representación de la espiritualidad. Cuando acababa de unirme a la iglesia, yo estaba muy impresionado por ella. Sin embargo, lo que yo no sabía era que ella dirigía un grupo de personas en la iglesia que criticaban al pastor general. El pastor la amonestó una y otra vez, pero ella continuó hablando en contra de él. El último mensaje que yo prediqué en esa iglesia antes de retirarme fue su mensaje fúnebre. Ella aún estaba viva, pero ese mensaje marcó su destino final. Yo dije en mi mensaje: Dios va a poner su pie en la serpiente y aplastará su cabeza. Después del servicio, esta dama le dijo a sus amigas: tengo que poner mi casa en orden, pues este es el fin. Me fui de Francia, y 2 semanas después se me informó lo que había pasado. Ella iba camino al servicio de Santa Cena de la iglesia, cuando repentinamente su auto fue levantado de la carretera y estrellado contra un árbol, matándola instantáneamente. Algunas personas que asistían a la misma iglesia venían detrás de ella. Ellos testificaron que la carretera estaba en perfectas condiciones. Fue como si una mano enorme levantara el auto del camino y lo retorciera alrededor del árbol. Cuando el pecado madura, trae muerte, y en casos extremos como este, trae la muerte física. Dios es paciente, pero llega un momento cuando Él dice: es suficiente, y juzga el pecado. No podemos pasar a través del movimiento de la iglesia y ser hipócritas a la vez. No debemos pretender ser una cosa en la iglesia y vivir una vida totalmente diferente fuera de ella. Esto es vivir una mentira. Debemos ser rectos y poner las cosas delante de Dios. Si no le permitimos al Señor que trate con el pecado en nuestra vida, ese pecado va a madurar y finalmente nos destruirá. Debido a que el rey Saúl desobedeció al Señor y no mató a los amalecitas, fue un amalecita quien finalmente lo mató a él. Ver 2 de Samuel 1 del 6 al 10. El mismo pecado que permitimos que continúe en nuestra vida será el que finalmente nos destruirá. Oremos como Cristo nos instruyó: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Pedro nos dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios. 1 de Pedro 1:5. El Señor es capaz de guardarnos de caer en tentación. Judas 24. Tal como Él guardó a José. Es Dios quien nos da la gracia para no rendirnos al pecado, pero debemos utilizar esta gracia. El Señor no va a imponer sobre nosotros su poder para forzarnos a hacer lo que es correcto. La elección de hacer lo correcto depende de nosotros. El apóstol Pedro aprendió que no podía resistir la tentación por su propia fuerza. Él argumentó con el Señor diciendo que él nunca, bajo ninguna circunstancia, lo abandonaría. Estas declaraciones arrogantes e impetuosas hicieron que Pedro fuera vulnerable a los ataques del enemigo. Tanto Pedro como Juan estuvieron en el patio durante el juicio de Jesús, pero solo Pedro fue probado. Si Pedro no hubiera rebatido lo que el Señor había dicho, él no lo hubiera negado 3 veces, como lo hizo. Por otra parte, Juan fue protegido de esta tentación de ser inducido a negar al Señor. Debemos darnos cuenta, como Juan, que somos hombres mortales, que caemos fácilmente. Nuestra seguridad está únicamente en el poder y la gracia de Dios para guardarnos de caer en tentación. 1:16 al 17. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda cosa buena que recibimos viene del Señor. El Salmo 34:10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No hay nada que provenga del Señor que no sea bueno. El Señor Jesús dijo en Lucas 11:10 al 13: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión.
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Aún un padre natural se deleita en dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más cuidará de nosotros nuestro Padre Celestial? Dios es llamado el Padre de las luces. Dios es la fuente de toda luz. Él es quien creó la luz. Génesis 1:14. Él creó el sol, la luna y todas las estrellas, la luz que no es constante. Sin embargo, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es inmutable. Él no es como los cuerpos celestes de luz que constantemente cambian y varían. Santiago usa dos términos astronómicos para contrastar la inconstancia de las estrellas fluctuantes, del sol y de la luna, con la naturaleza inmutable de Dios. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Él jamás cambia, y podemos poner nuestra confianza en Él. 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros hemos nacido de nuevo en la familia de Dios por medio de la palabra de verdad. Dios nos ha escogido y adoptado para que seamos sus primicias. En Israel, todas las primicias de la cosecha debían ofrecerse al Señor y ser dedicadas a Él. Éxodo 23:19, 34:26. La cosecha constaba de 3 partes. Las primicias, lo mejor de la cosecha general y luego las gavillas, las cuales eran dejadas en el campo por los segadores para los pobres. Las primicias eran lo mejor y más seleccionado de la cosecha. Israel fue llamado las primicias del Señor, Jeremías 2:3, que también nosotros seamos elegidos del Señor. Dios nos ha llamado a ser las primicias de su creación. En Hebreos 12:22 al 23, Pablo dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. La iglesia de Dios que llegue a la perfección y sea unida al Señor en matrimonio como su esposa, es llamada la congregación de los primogénitos.